Mark, la Corte Suprema, emitió un increíble fallo prohibiendo las pausas de órdenes judiciales a nivel nacional, pero hubo otro fallo que fue casi aún más sorprendente en cuanto a la decisión de la Corte Suprema. ¿Podrías explicar qué sucedió con el caso de redistribución de distritos de Luisiana? Estábamos esperando este fallo muy importante de la Corte Suprema en Luisiana que cuestionaba si el estado de Luisiana tenía razón al trazar un segundo distrito congresional tras ser demandado por trazar solo uno. Un grupo de demandantes negros, incluyendo uno representado por mi bufete, demandó al estado de Luisiana alegando que la ley de derecho al voto exigía un segundo distrito de mayoría o de oportunidad para los negros. El estado de Luisiana cumplió con la orden judicial y luego fueron demandados por un grupo de blancos que decían no, 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 no. Al dibujar eso, se violan nuestros derechos constitucionales. La Corte Suprema aceptó este caso, lo cual me pareció un poco extraño, pero aún así lo aceptó y todos esperábamos un fallo contundente. Llegamos al último día y están revisando las opiniones y parece que, el propio presidente de la Corte Suprema podría escribir esta opinión porque es el último en publicarlas. En cuanto el juez Thomas terminó de anunciar su opinión en el caso de la libertad de expresión relacionada con la pornografía en Texas, la Corte anunció que habían terminado y hubo mucha confusión. Y luego recibimos una orden que decía que el caso de extradición de Luisiana se había aplazado para el próximo periodo. Se volverá a argumentar, se volverá a presentar la sesión informativa. Las preguntas que se presenten ante el tribunal se reformularán y ampliarán, presumiblemente. Esa es la actualización al momento. El ambiente no es positivo. ¿El ambiente no es positivo para qué lado dices? Brian, no hay muchas buenas razones para que la Corte Suprema aceptara este caso. Hay aún menos buenas razones. Si le preocupan las elecciones libres y justas y el derecho al voto, hay aún menos buenas razones para que la Corte Suprema quiera que este caso se vuelva a discutir. Así que mi temor, mi preocupación, y creo que la preocupación de muchos en la comunidad prodemocrática es que quieran usar este caso para ver si quieren revocar la ley de derecho al voto en su totalidad o al menos recortarla drásticamente en el ámbito de la redistribución de distritos. Querían que el proceso siguiera adelante, pero que hubiera más información y argumentos sobre esa cuestión. Pero pronto lo sabremos, porque probablemente en la próxima semana el tribunal publicará la pregunta o preguntas que quieren que las partes presenten y entonces lo sabremos con certeza, si utilizarán este proceso para adelantar otra agenda. Y a partir de esas preguntas, se puede deducir la dirección que les interesa a los jueces para la siguiente ronda de argumentos. ¿Es correcto? Exacto. Si la Corte Suprema dice: miren, la pregunta que queremos que atiendan es si el hecho de que la ley de derecho al voto se base en la raza para delimitar los distritos congresionales viola la cláusula de igual protección de la Constitución de los Estados Unidos, entonces sabríamos hacia dónde van. Pero si la pregunta aquí no era si se trata de la cuestión específica y limitada de la legalidad del mapa de Luisiana, entonces, ¿en qué se fundamentan los jueces de la Corte Suprema al decir, ¿saben qué? Vamos a ampliar esto. Vamos a usar esto como vehículo para decidir algo que ni siquiera estaba siendo atendido en este caso? ¿Cómo pueden usar este caso como vehículo para determinar si se debe o no anular la ley de derecho al voto si no se trata de eso? ¿No es ese un uso excesivo de su poder? Sí, Brian, tienes razón. Y por cierto, no se me escapa que hicieron esto el mismo día que emitieron una opinión en la que decían que el Poder Judicial no debería ejercer demasiado poder para asegurarse de que Donald Trump no viole los derechos civiles y constitucionales de millones de estadounidenses. Así fue, de modo que en ese caso se contradijeron en parte diciendo, bueno, los tribunales no son tan poderosos, no podemos hacer mucho si Donald Trump emite estas órdenes. Pero si decidieran ordenar que se volviera a argumentar sobre un conjunto de reclamaciones más amplio, sí, eso debería levantar una bandera roja. ¿Ha ocurrido algo así antes? ¿Se ha visto a la Corte Suprema decidir por sí misma que no emitirá un fallo en un caso que ya ha visto porque quiere que los litigantes lo discutan de nuevo, procurando una decisión más amplia? Es curioso, Brian.
Solo quiero que todos sepan que Brian y yo no coordinamos estas preguntas de antemano. Así que me alegro, Brian, de que lo hayas preguntado porque, ya sabes, la última vez que la Corte Suprema de Estados Unidos hizo esto fue cuando se trataba de un caso pequeño llamado Citizens United. Y Citizens United fue un caso que se llevó a la Corte Suprema para decidir si las películas de pay-per-view estaban cubiertas por una disposición misteriosa de la ley federal que rige las comunicaciones públicas pagadas realizadas dentro de los 60 días posteriores a una elección general que se transmiten por cable o satélite. La pregunta era si las películas de pay-per-view cumplen con esa definición, ya que es donde hay que pagar por verlas. Citizens United había hecho una película llamada Hillary the Movie y creían que se les debería permitir emitirla en sistemas de pay-per-view. Ese caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y al final del periodo la Corte Suprema declinó atender el caso. En cambio dijeron, vuelvan a presentar y debatan el tema de si las corporaciones tienen o no el derecho absoluto a realizar gastos independientes en relación con las elecciones federales. Y todos decían, un momento, Citizens United no tiene que ver con eso, solo quieren que su película se transmita en sistemas de pay-per-view. Pero así surgió el fallo sobre Citizens United. Entonces, en teoría, hay precedentes de que la Corte Suprema tomó una cuestión limitada y la extrapoló a algo que en última instancia sería muy perjudicial para la democracia. Claro, pero también tomando un asunto que las partes en realidad no querían litigar. El tema sobre lo que hicieron ahí es que en ambos casos, los demandantes en Luisiana y el estado de Luisiana son más que capaces de argumentar que la ley de derecho al voto es inconstitucional. O sea, no es gente que sea demasiado sensible a la ley de derecho al voto, ¿verdad? Pero no hicieron ese argumento ante la Corte Suprema, presentaron otro argumento. En otras palabras, eligieron centrarse en otra teoría legal que pensaron que tendría más posibilidades de prosperar. Y la ironía en este asunto, Brian, lo peor de todo es que el mismo día que están sugiriendo que este caso necesita ser aplazado por otro término, también dijeron que cuando los tribunales de distrito dicen que Donald Trump no puede quitar la ciudadanía a millones de estadounidenses, el Tribunal Supremo reaccionó diciendo, no, un momento, los tribunales no pueden ir tan lejos. Eso es demasiado. Excepto nosotros, que ampliamos una pregunta de un caso de redistribución de distritos para determinar si queremos desmantelar por completo la ley de derecho al voto. La cual se promulgó en 1965 y ha sido enmendada y reafirmada repetidamente. Y la ley sobre el derecho al voto y la redistribución de distritos electorales data de 1982. No tengo la cifra exacta, pero hay al menos varias docenas de casos que la propia Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido precisamente aplicando la ley de derecho al voto. O sea, sería como que de repente en 2025 el Tribunal Supremo dijera, espera, durante más de 60 años hemos estado aplicando una ley que ahora decidimos que en realidad no cumple con la Constitución. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo, pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis, nunca exigiré un pago por mi contenido, y muchas gracias.